¿Qué es un reservista? Bueno, quizás algunas personas lo sepan, quizás otras no tengan ni idea de quiénes son unas personas que tienen su ocupación profesional en distintos ámbitos, pero también están comprometidas con el ejército. En unos tiempos en los que la mili, el servicio militar, se ha suprimido, bueno, pues hay personas en Asturias y en otras regiones de España que, como decimos, mantienen ese compromiso con el ejército en forma de reservistas. Para conocer un poquito mejor quiénes son, qué hacen, por qué esta vocación, pues vamos a hablar con Benigno Maujo, reservista alférez jurídico en la reserva, en este caso, y también con Antonio Cuestas, alférez de fragata, también reservista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero hay que conocer qué es un reservista. Bueno, pues es algo muy sencillo. Yo creo que es un español comprometido con las Fuerzas Armadas, comprometido con el Ejército y por encima de eso comprometido con lo que es la defensa nacional. Un nacional que no tenga un compromiso mínimo con la defensa de la sociedad, con la defensa de los valores consustanciales a su civilización a la que pertenece y en definitiva con los ancestros, con el futuro y en definitiva con todo lo que conforma la nación, la patria, España en este caso, pues en mi opinión particular no es un español completo al 100%. Desde el punto de vista de los reservistas lo que queremos es ser españoles completos al 100% y comprometernos con el ejército, con las Fuerzas Armadas y con la defensa nacional, ni más ni menos. Corren malos tiempos para esos pensamientos. Quizás le puedan tachar de prácticamente de todo. No, simplemente de español. Simplemente. Es lo mismo que le podrían tachar a un francés, que mi compañero Antonio Cuestas conoce perfectamente la reserva en otros países, a un inglés, a un americano, a un canadiense, a un italiano, a todos los países de nuestro entorno. Esto que acabo de decir yo lo dice en cualquier país de su entorno un reservista y no pasa nada. Es más, no sería necesario que tuviese esta feliz iniciativa, esta televisión, de dar a conocer lo que era la reserva voluntaria o la reserva militar de voluntarios, porque es perfectamente conocida. Claro. En España, lamentablemente, no lo es, y precisamente por eso queremos agradecer, en nombre de los reservistas y de la Asociación Ares de Reservistas Españoles, agradecer esta iniciativa porque creo que es muy interesante. Bueno, pues de nada. ¿Cuál es la función? Si me permite, sobre eso se debe a que en el artículo 31 de la Constitución se señala que todo español tiene el derecho y el deber de defender a España. Por eso es por lo que se crea la reserva, ese es el resquicio legal, digamos, que evidentemente tienen todos los demás países de Europa y de América, de nuestro entorno, del mundo occidental, porque precisamente al suprimir el servicio militar voluntario, servicio militar obligatorio, perdón, se crean unas reservas porque si no los ejércitos funcionan mal. De hecho, por ejemplo, la gendarmería francesa que antes comentaba Benigno hace 2 años sacó diciendo si no fuera por los reservistas no funcionaríamos. El ejército estadounidense, pasa que ahí ya hablamos, la reserva francesa es la que tomamos de modelo, tiene 2 años más solo que nosotros. La norteamericana o la inglesa que mencionaba él ya son centenarias, es decir, tienen muchísimos años, pero por ejemplo, por decir algo, en Irak el 51% en un momento dado eran reservistas, entonces ahí da el ejemplo a la diferencia. O bien, si hablamos de la inglesa, Winston Churchill dijo que los reservistas eran twice a citizen, doblemente ciudadanos, porque ponían a disposición de su patria tanto sus conocimientos civiles como militares. Por lo tanto, tenemos nuestra profesión, pero, como dice Benigno, decidimos dar un paso más e implicarnos. ¿Que alguien puede ser español completo al 100% sin tener que dar ese paso? Por supuesto, pero esto demuestra también un compromiso que va ahí, que estamos dispuestos a cuando nos llamen para lo que fuera menester, allí estamos. Claro, bueno, casi me han respondido a la siguiente pregunta, que era cuál es la función de un reservista. En este caso, bueno, el apoyo al ejército, ¿no? Sí, son el apoyo en cuestiones concretas, muy puntuales, relacionadas con la profesión del reservista en la vida civil. Es decir, el ejército convoca varias plazas al año, generalmente convocatorias que son públicas, de 150, 200, 300 plazas, con cometidos específicos, muy específicos, donde quieren a personas con experiencia en la vida civil en un cometido determinado para realizarlo en las Fuerzas Armadas. Eso es ni más ni menos el cometido de los reservistas. Ese es el aparente, es decir, servir al ejército cuando el ejército nos llama, estar disponibles para cuando nos llame, para hacer en el ejército algo muy parecido a lo que hacemos en la vida civil.
Claro. Pero además de eso, creemos, lo dice la Ley de la Defensa Nacional, lo dice también la Estrategia Nacional de Seguridad, tenemos un papel adicional de gozne, de eje, entre la parte militar de la sociedad y la parte civil de la sociedad, puesto que al fin y al cabo los militares y los civiles forman parte de la misma sociedad. Y no cabe duda que también contribuir a divulgar los valores de la cultura de defensa. Creemos que nada mejor que un ciudadano como nosotros, que somos militares a tiempo parcial cuando nos llaman, nadie mejor tal vez nosotros que ejercer ese papel importante para vertebrar el sentido nacional y la cultura de defensa, que es imprescindible en otros países, y en España desde luego debiera serlo también. Las funciones son muy variadas. Por ejemplo, él es jurídico, está en el servicio jurídico. Por ejemplo, yo soy ingeniero, entonces voy a un arsenal, en mantenimiento de buques, soy de la Armada. Y bueno, cada uno, hoy en día tienen mucha demanda, sobre todo los sanitarios, que el ejército precisa. Yo qué sé, por decir algo, el tema de los riesgos laborales. Hay mucha gente. En fin, vamos. Claro. Distintas ocupaciones. ¿Cuántos son ustedes en España y en Asturias? Pues en España aproximadamente son 5.000 reservistas voluntarios y en Asturias aproximadamente 100. El número es un número decreciente porque realmente la reserva voluntaria no está jugando el papel que debiera jugar, las convocatorias son cada vez más exiguas, más cortas. Hay compañeros que abandonan la reserva pues decepcionados un poco por la falta de activaciones, es decir, la falta de llamamientos a servir en filas, y de alguna forma pues no tiene el desarrollo que cabría esperar. Claro. La crisis también ha tenido su influencia y también, indudablemente, una falta de mentalidad por los valores de la reserva voluntaria. Claro. No obstante, cuantos menos somos, más cosas tratamos de hacer, es decir, tratamos de ser muy activos y de estar pues lo más capacitados posible para cuando nos convoque, nos llame el ejército, en eso que llamamos periodos de activación. Comparando con la francesa, a veces da un poco de pena compararse con otros países, la verdad, porque claro, cuando hablas de Estados Unidos tiene más de 1 millón de reservistas, en fin. Pero bueno, la francesa, que es modelo y que tiene 2 años más que la nuestra, pues andan cerca de los 80.000. Por proporción a España le debían corresponder unos 50.000, más o menos. Las ideas eran sobre 20.000 iniciales y estamos en 5.000, como dice Benigno, y bajando. A destacar mucho la proporción de mujeres que andan pasa del 20% en general. Claro. Hay muchas reservistas. Quizás la sociedad española no sea actualmente la que más siente todos estos valores, pero también en el debe del ejército hay que señalar que tampoco publicita mucho esto del reservista, porque yo hasta que vi ese libro no había oído hablar de ello. Quiero decir, no es una cosa que esté en un ámbito que todo el mundo pueda conocer y pueda acceder a ello. Sí, de alguna forma es cierto. Bueno, hablando del libro que escribió Antonio, mi compañero Antonio, que fue el primer libro escrito sobre la reserva voluntaria en España, cuenta con la colaboración de la Delegación de Defensa en Asturias, es decir, cuenta con la colaboración de las Fuerzas Armadas, que también hay que decirlo. Realmente es una figura poco conocida pues por culpa de todos, sí, por culpa de la sociedad, por culpa de tal vez la clase política no se ha decidido a lanzar la reserva voluntaria de una forma decidida. Piénsese que, por ejemplo, que hasta hace nada un reservista no podía estar en una misión internacional. Hoy en día, felizmente, ya va algún médico, va algún odontólogo, claro. Que menos que un odontólogo se lo rifan en el ejército. Un odontólogo, porque además nosotros, por nuestra edad, tenemos ya una cierta experiencia en nuestras profesiones, no vamos de nuevos, por decirlo así, y desde luego somos un público muy entregado, somos un público muy entusiasta. ¿Qué empresa no querría contar con unos recursos humanos capacitados, con experiencia y absolutamente entregados como nosotros? Claro. Yo creo que es un poco culpa de todos. Pero bueno, en el camino poniendo las cosas en positivo, estamos en un camino, creo, sobre todo por nuestra parte, por los reservistas, de reivindicar nuestro papel, no tanto ya para nosotros, que nuestra generación de reservistas, sino para la siguiente, seguro que lo podrán disfrutar. Si una persona quiere hacerse reservista, ¿qué requisitos debe cumplir y a dónde debe dirigirse? Ser mayor de edad, ser español, no tener antecedentes penales y luego cumplir una serie de requisitos que salen en las convocatorias públicas. Es un concurso oposición. Si has hecho el servicio militar tienes una puntuación, si tienes idiomas, en fin, como un baremo. Claro. Más. Y lógicamente es a la Delegación de Defensa de su zona a la que debe dirigirse. Hoy día en Internet está toda la información, por supuesto.
y es estar atento. Hay una o dos convocatorias, con la crisis quedó solo en una y muy pequeña, pero bueno, esperemos que salga adelante, porque enlazando con la pregunta anterior, los ejércitos en el mundo, todos, especialmente los de nuestro entorno, están potenciando los reservistas, porque es más barato, más económico tener a alguien que llamas de vez en cuando y te complementa ese servicio, que no tener un ejército permanente que no estás utilizando. De hecho, todas las reservas lo están haciendo así, claro, en nuestro entorno. Mucha gente que esté en casa puede preguntarse, bueno, ¿y estos dos señores por qué no hicieron carrera militar? Bueno, lo decimos muchas veces, no somos militares frustrados, ¿no? Yo soy un abogado enamorado de mi profesión, abogado, Antonio es ingeniero enamorado de la suya, y tantos compañeros pues, de policías locales o enfermeros o informáticos lo son de la suya. Claro. No somos militares frustrados, somos ni más ni menos que españoles convencidos de un deber que tenemos, que lo decía Antonio antes, el artículo 30 de la Constitución, que es un deber constitucional, el deber y el derecho de defender a España. Por encima de eso, nos gusta recordarlo, hay un deber ético y hasta moral de defender a España también, y ni más ni menos, ¿no? Yo quiero seguir siendo abogado en Oviedo y a la vez poder disfrutar yendo un mes al año. Ojalá, Dios lo quiera, que sea todos los años, a servir las Fuerzas Armadas haciendo mi misión de jurídico en una unidad militar, que la mía es el cuartel general de las Fuerzas Ligeras, a la que quiero saludar expresamente, que tiene una grandísima oficialidad, con un grandísimo coronel y un grandísimo general. En mi caso, yo estuve a punto de entrar en la Escuela Politécnica del Ejército, llegué a tener los papeles en la mano, pero como dice Benigno, yo soy profesor de secundaria, en el Colegio Amor de Dios y la Inmaculada aquí, no la cambio, es mi profesión, pero igual que me siento orgullosa de ella, me siento también de ser reservista y de colaborar con mis Fuerzas Armadas y participar en esos valores que comentaba Benigno, por supuesto. Bueno, ¿y qué actividades realizan paralelamente? Porque he podido mirar durante estos días en la página web, bueno, desde recogida de alimentos para el Banco de Alimentos a distintos conciertos con fines benéficos. Bueno, sí, son pocos, pero no paran. Esa es una faceta, una de las muchas. Lo que nos preocupa básicamente es, sobre todo creemos que debemos estar no dispersos, sino asociados. Estamos en una asociación, somos los reservistas, la mayor parte de los reservistas de España está en una asociación que es ARES, de reservistas españoles. En Asturias, felizmente, funciona muy bien. Tenemos, que hay que decirlo también, una grandísima colaboración e implicación de la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, que es una delegación singular por lo que nos apoya. Y lo que queremos básicamente es tener las mayores habilidades posibles militares, y por eso hacemos tiro. Hacemos defensa personal, todos los meses un curso de defensa personal, hacemos instrucción, hacemos marchas de montaña, cursos de emergencias y primeros auxilios, cursos de orientación en medio natural, recarga de cartuchería metálica, recorridos de tiro y PSC, que es tiro de combate, etcétera, etcétera, etcétera. Más están actualizados. Actividades formativas, conferencias, presentación de libros. Este viernes, por ejemplo, tenemos una presentación de un libro muy interesante sobre fortificaciones. Y además colaboramos con la sociedad civil, con recogida de alimentos, con el Banco de Alimentos, conciertos benéficos, etcétera, etcétera. Pero nuestro núcleo duro básicamente es la preparación militar, que además lo utilizamos como un elemento de unión entre los reservistas, porque es necesario. Cuando no hay activaciones y cuando el modelo no funciona todo lo bien que debería funcionar, es bueno que nosotros demos un paso al frente y digamos, pues nos vamos a preparar nosotros, que hay que decir que lo sufragamos con nuestros bolsillos, con nuestra financiación, sí, con el apoyo siempre de la Delegación de Defensa, que quiero destacar expresamente. Claro. El libro es obra suya. Perdón. Sí. Quería señalar también que hemos sido la primera delegación con la que hemos instituido una entrega de diplomas, es decir, somos pioneros, y aunque Benigno no lo haya dicho, un poco también cabeza, y aunque seamos no muchos estos 100, y colaboramos en una gran colaboración, y somos un poquito pioneros en casi todo lo que se está haciendo, lo cual, bueno, pues demuestra también que hay ganas de trabajar y de hacer cosas. Claro. Hábleme del libro. Bueno, este libro surgió para celebrar los 10 años de la Reserva Voluntaria, Reserva Militar de Voluntarios de España, y contó con la colaboración de la Delegación de Defensa, de la Asociación de ARES de Reservistas Españoles
y hace un estudio de lo que es la reserva y luego también comparación con otros países. Y hay una tercera parte que es un estudio entre lo que piensan los españoles a través de una encuesta del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y lo que piensan los reservistas. Entonces, básicamente son las tres grandes líneas del libro. Un libro que está agotado y que, bueno, hay una edición digital, pero de momento no prevemos una nueva edición. Quiero destacar, aunque no lo diga su autor por una falsa modestia, insisto que fue el primer libro sobre la reserva voluntaria en España y que está ahora mismo en todas, gracias a la difusión que hizo Ares, está en todas las delegaciones de defensa y en todos los organismos militares en España, porque creemos que es un libro fundamental para conocernos, para conocer a la reserva militar de voluntarios. La reserva militar. Sí. Bueno, señalaba usted lo que piensa la gente acerca del ejército. Según los estudios y valoraciones, es lo que más valora la gente de los distintos organismos con los que cuenta el Estado. Bueno, quizás gracias a esas misiones de paz que han realizado en zonas muy candentes de todo el planeta. Bueno, pues ahí han estado esos militares españoles, muchas veces incluso perdiendo la vida. Ha cambiado la percepción del ejército, ¿no? De los años 70 a los 80 al actual. Ahora es muy, muy valorado. Sí, esa es la parte más externa, la que los medios de comunicación ofrecen, y es cierto, es la más vista. Pero también encuentras gente, y te lo dice, que les gustan los valores que sustentan la institución, y por eso es la más valorada. Hay una cosa curiosa, él y yo como reservistas, cuando estamos activados, el reservista cuando está activado, es decir, cuando está en su periodo de formación o en su periodo de trabajo, pues resulta que somos militares a todos los efectos. Es decir, no podíamos decir una palabra de política, por ejemplo, porque tendríamos los derechos de un propio militar. Ahora que somos civiles, mantenemos una cierta cautela, pero evidentemente tengo todos mis derechos civiles y podemos decir lo que nos apetezca como cualquier ciudadano. Claro, o sea, es una cosa. Claro, el ejército últimamente es caladero de fichajes para los políticos, desde una comandante para el PSOE hasta un general jefe del Estado Mayor para Podemos. Es un poco lo que decía antes, se ha pasado de denostar a los militares, ahora se lo rifan. Yo creo que España siempre tuvo en gran valor a la milicia, en gran valor a los ejércitos. Creo que siempre los tuvo muy en cuenta y fueron una institución muy apreciada. Efectivamente, hoy, como decía Antonio también, los medios de comunicación ponen más en valor que las tres instituciones más valoradas por los españoles, las tres llevan uniforme, que es el Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional. Bueno, es un caladero de los partidos políticos. Bueno, el ejército es, como decíamos antes, forma parte de la sociedad, pero no debemos olvidar que las personas que usted nombró ya no son militares, han sido expulsadas del ejército. Con lo cual, bueno, es algo normal que unos entren, otros salgan y que unos fichen y otros desfichen. No apreciamos algo, no es relevante, para nosotros al menos no es relevante. ¿Ustedes hicieron la mili? Sí, felizmente. Sí. ¿Consideran que fue una buena medida, una medida positiva quitar la mili? Yo creo que no, rotundamente no. Y tengo varias razones. Yo creo que una de las razones fundamentales es porque se perdió el espíritu de compromiso, el espíritu de entrega. Es imprescindible, a mi parecer es imprescindible, ya no en el ejército, para la sociedad, es imprescindible que un joven a los 18, 20, 21, 22 años tenga la obligación, pero una autoobligación moral o ética, ya no tanto legal, de servir a la sociedad en la que vive al menos un mes, 2 meses, 3 meses. En el tiempo podríamos discutirlo, pero como concepto yo entiendo que es imprescindible para vertebrar sociedad, para crear tejido social, para crear compromiso y, desde luego, para evitar el individualismo atroz que creo que es una lacra social. Y en relación con el servicio militar obligatorio, al margen de la alfabetización en su momento, la tradicional, que gracias al servicio militar se produjo, el poder intercambiar experiencias, que eso ahora mismo no cabría predicarlo como una ventaja, pero sí cabría predicar como ventaja una vertebración mayor del espíritu nacional. Es decir, la conciencia de que estamos en un país que puede llamarse Francia, Italia o Inglaterra, pero se llama España, y que siendo españoles tenemos la obligación y el privilegio de tener una identificación mínima con donde estamos, porque si no, deberíamos pensar si estamos en el lugar apropiado o no. Y creo que el servicio militar, insisto, o algo sustitutorio al servicio militar sería muy beneficioso para la sociedad actual. Sí, muchas personas que me encuentro, que hablo con ellas, me lo dicen, ¿no? Bueno, es un comentario que está en la calle.
Es cierto que también cuando se profesionaliza el ejército, había muchos casos de gente que se hacían objetores y demás, que era un poco un circo, la verdad, yo lo veía así. Entonces, también es verdad lo que dice Benigno, que en otros países hay otras maneras de hacerlo, y yo como profesor lo veo en la propia escuela. En Francia hay una implicación enorme entre la escuela y el ejército. En Inglaterra, la mitad de los cadetes sale de los colegios directamente, tienen sus propios cadetes. En Estados Unidos, similar. Es decir, y estoy hablando de países de nuestro entorno, de países muy probadamente democráticos, y no sé por qué España, sinceramente, somos muy diferentes en este terreno, y no entiendo muy bien por qué, la verdad. Quizás sea la gran pregunta. En países como Francia o Estados Unidos, los escolares saludan a la bandera todos los días. Efectivamente, sí. Algo y es emocionante el ver cuando hay un caído de las Fuerzas Armadas de esos países. Tenemos vídeos, están en YouTube, están en Internet, donde se paralizan las autopistas porque rinden honores al caído. Claro. Eso está por encima de la política, eso no es un concepto político, es decir, la patria, la nación es de todos, está por encima de los políticos. Yo puedo tener unas ideas de un lado o de otro, pero lo fundamental y lo trascendente, que es donde vivo, la tierra de mis padres, la tierra de mis hijos, eso está por encima de todo. Pues Benigno Maujo, alférez jurídico, reservista, y Antonio Cuestas, alférez de fragata, reservista también. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos, bueno, lo que es el mundo del reservismo, en este caso, o de los reservistas en España y también en Asturias, bueno, y por acercarnos quiénes son y qué hacen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Amable. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, tan solo unos momentos, y volvemos con más temas de su interés. Hasta ahora.